Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. No se habla de que ha perdido 2 elecciones, hombre, le dieron 6 meses entre una y otra. No creo que nadie esperara que iba a haber una variación espectacular entre lo que los españoles opinaban el 20 de diciembre del año 2015 y el 26 de junio del año 2016. Incluso entre medias hubo una coalición, ya nos hemos olvidado, a la que todas las encuestas le daban como ganadora, que sobrepasaba al Partido Socialista, el famoso sorpaso, y al final eso no se produjo. Agradecer también a Susana y a Pachi por el magnífico trabajo realizado a lo largo de todo este tiempo. Reconocer la victoria de Pedro, ofrecerle toda nuestra ayuda. En esto consiste precisamente el modelo que nos hemos dotado. Cada uno defiende lo que cree que es mejor. Cuando el que gana, gana. Todos nos ponemos a su disposición para intentar ayudarlo a lo que ahora viene, que es lo más importante. Es evidente que lo que se ha visualizado es que el Partido Socialista de España, también como en el resto de Europa, pues está sumido en una crisis importante. Un Partido Socialista absolutamente dividido, en el que sus primarias no se ha basado en debatir sobre proyectos, qué proyectos o qué propuestas queremos para España, sino que ha sido simplemente un debate entre personas, entre apellidos. Yo no puedo pensar cosa distinta de que el Partido Socialista va a defender la unidad de España y la soberanía nacional. No puedo pensar otra cosa. Y en relación a la primera pregunta, es un tema sin duda alguna muy importante. Lo llamaré, y si no lo he hecho ayer por la noche, esta mañana, era para no molestarle. Nosotros entendemos que es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Las palabras se las lleva el viento, el registrar una moción de censura es un hecho. Si ese hecho se produce, no un compromiso, no una promesa, sino el hecho de registrar una moción de censura, nosotros retiraríamos la nuestra para intentar hacer viable aquella moción que haya presentado el Partido Socialista, que tiene más diputados. El diálogo se tiene que establecer sin restricciones para poder hablar de la fecha del referéndum, cuándo debería celebrarse y en qué condiciones. Les escucharemos y decidiremos conjuntamente cuál sería la mejor, sin apriorismos. Las garantías, no tengan ninguna duda, serán el resultado. La validez la dan los resultados, como ha sucedido en todos los precedentes de referéndum. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Soy Fran. Acabo de incorporarme como mecenas al programa y, bueno, en este pequeñito espacio que tengo quería simplemente animar a otras personas que, como yo, estábamos pensando en incorporarnos, están esperando ese momento de hacerlo, un poco para que se unan a este proyecto, para que, bueno, hagan posible estas labores que realizáis de acompañamiento y de información, que creo que son tan necesarias, y más en el mundo, como decimos, tan complejo en el que vivimos. Muchísimas gracias, un saludo muy fuerte y ánimo.
Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa donde tratamos de analizar qué está ocurriendo en este mundo tan complejo, a veces tan difícil de comprender, pero para eso contamos con la ayuda de numerosas personas que se incorporan al programa en directo y otros tantos que lo hacen en diferido, que también participan a través del WhatsApp del programa, entre otros mecanismos de participación que sabéis que hay, pero que componen una suerte de focus group, de CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Bueno, y tenemos muchas cosas de las que hablar hoy. Vamos a hablar todavía del Partido Socialista, porque sabéis que, en fin, se encuentra en pleno terremoto interno con estas primarias y con las consecuencias que ha tenido estas primarias, así que hablaremos, y además vamos a hacerlo con Adriana Lastra, hablaremos de este asunto, pero bueno, sabéis también que hoy se ha producido un atentado terrorista, aparentemente lo que parece un atentado terrorista, creo que hay bastante convienen casi todas las fuentes oficiales en que se trata de un atentado terrorista, pero en Manchester, después de un concierto, al menos 22 muertos, más de 50 heridos en un atentado en un concierto en Manchester. Este es el titular a esta hora. De los datos que se conocen no son muy precisos, más allá de que se produjeron unas explosiones tras la celebración de un concierto de Ariana Grande. Bueno, no vamos a hacer mucha más referencia porque ya nos ha ocurrido en otras ocasiones. Con los atentados suele producirse una lluvia de informaciones no confirmadas, otras tantas especulaciones en torno al número de víctimas. Es en todo caso una noticia terrible que nos devuelve una vez más a una realidad que está a nuestro alrededor y que en ocasiones pues ignoramos, olvidamos, pero que no es poco preocupante. Bueno, muy buenos días, María.es. Muy buenos días, Emilio. Muy buenos días. Buenos días. A ver, Emilio, que querías hacerme una matización. Hazme la matización, no importa, no pasa nada. Matización. ¿Sí? ¿Qué ha ocurrido? Ah, no, por lo de ayer. Sí. Bueno, ¿Qué ha pasado? eso de ECO que dijiste que yo negaba las primarias de ECO. No, tampoco digas eso porque no fue exactamente así. Estábamos aquí hablando sobre la celebración de primarias en los partidos políticos. Y entonces yo dije, bueno, primarias, un partido que ha sido pionero en celebrar primarias fue ECO, primarias abiertas. Y entonces Emilio me miró y yo interpreté esa mirada, erróneamente podríamos decir, no me importa, interpreté esa mirada como que estaba poniendo en duda lo que yo acabo de decir, que en realidad la mirada lo que significaba era cómo te gusta meter a ECO de vez en cuando. Y digo, no, me gusta no. Primero, es cierto, efectivamente Emilio sabía que ECO había sido pionero en celebrar las primarias. Pero, y segundo, me gusta meter a ECO, pero eso no significa que no sea justo meter a ECO cuando hay que meter a ECO. Por supuesto. Y es cierto que fueron pioneros en la celebración de primarias abiertas, ¿no? Así que, bueno, como ha habido alguna persona que ha escrito, el propio Juan López Duralde, pues dio la impresión que estábamos cuestionando en el programa Vamos, yo no, que la estabas cuestionando tú. ¿Yo? Pobrecito. Dio la impresión por mis palabras. Oye, no importa, el error fue mío por reinterpretar tu mirada. Pon otros 2 sacos terreros, por si las moscas. De esos que tienes ahí guardados. Hay que decir que en directo las cosas son muy distintas a cuando las vuelves a escuchar en diferido. Me estáis amargando. Sí, claro. Pero bueno, está bien, en todo caso es así y así debe ser reconocido, porque efectivamente, como dice Jorge Sin Miedo, más ecos nos harían falta en la política española, más ecología política nos vendría, bueno, más ecos, no lo sé si más ecos o más presencia de eco en la vida política española. Pero bueno, muy buenos días a todos. Insisto, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en este pequeño mundo, en este pequeño país. Hay mucha información política hoy porque la noticia del atentado, de las explosiones, se ha producido cuando ya las ediciones de los periódicos estaban cerradas, por lo tanto no vienen recogidas en las portadas de los periódicos e insisto, vamos a hacer una referencia justas a este asunto, más allá de constatar que se ha producido y que es una noticia de enorme gravedad, como podéis suponer, pero a partir de aquí sospecho que va a haber muchos especiales en los medios de comunicación y poco más podemos aportar a lo que se vaya a decir, así que nos permitiréis que pasemos página, pero no por menospreciar un asunto que nos parece de gran relevancia, sino porque
porque poco más se puede decir en torno a esto. Bueno, a mí me gustaría hacer luego una crítica al Ministerio del Interior español. Bueno, con respecto a esto. Bueno, esta noche han anunciado la detención de 2 supuestos terroristas islamistas a los que la policía lleva... ¿Se ha anunciado esa detención después de conocer el atentado? Claro, entonces son de esta gente que llevan mucho tiempo siguiendo, porque hablan de su número de visitas a las páginas web, quiero decir, hay un seguimiento ahí que no es de ayer, de seguir que pinchan con el ratón, y es la típica cosa en un ministerio tan necesitado de mejorar un poquito su imagen después del piso de la DGT. Bueno, yo sinceramente no tengo más información que la que he escuchado en los medios de comunicación sobre estas detenciones, pero resulta verdaderamente llamativo que se detiene a 2 personas, dice que podían ser conducidos hacia el yihadismo activista más extremo, que podían culminar porque estaban dedicadas a través de Internet, a la búsqueda de informaciones sobre yihadismo a través de Internet, y decían algo así como a la formación terrorista a través de la red. Bueno, me ha parecido, sinceramente, supongo que esto tiene que ver con... El tuit es exactamente del Ministerio del Interior informando de la detención a las 5:41 de la madrugada. Y este es el típico seguimiento que se hace, que está muy bien, por supuesto, que es el deber de la policía de controlar, que la Fiscalía ordena esa detención, pero las casualidades no existen, ¿no? Entonces ahora a las 10... Zoido va a dar una rueda de prensa para explicar esto. No, esto evidentemente, además, fíjate, esto me llama la atención porque en lo que sí que se ha especializado absolutamente el Ministerio del Interior es en contraprogramar informaciones. Esto sí que hay una campaña evidentemente comunicativa, tiene que ver con que hay gran preocupación social. Probablemente, además, tenga una intencionalidad también. Cuando haces unas detenciones así, también envías un mensaje a posibles terroristas que están en España. O sea, quiero decir, no solamente es una cuestión de comunicación, probablemente también supongo que alguien habrá concluido que esto tiene consecuencias para la seguridad también, pero si esta es la detención a la que podemos aspirar, dice... Claro, atención a la información, las notas que envió el Ministerio, ¿no? Y la forma en la que lo han recogido los medios de comunicación. Están acusados de constituir una célula terrorista especializada en realizar la yihad electrónica. Bueno, es decir, navegar por Internet. Los detenidos, ambos de nacionalidad marroquí, se dedicaban a difundir masivamente, material audiovisual orientado a la captación de adeptos. Esto es delito, o sea, en todo caso no es un delito... es un delito que he cuestionado como tal, porque es verdad que solamente por el hecho de buscar información en Internet podía tener consecuencias legales, ¿no? Pero el Ministerio añadía: los detenidos se encontraban en un avanzado y peligroso proceso de radicalización. Es decir, les llevan siguiendo tiempo, avanzan, sí, ¿no? Pero estamos ante una detención absolutamente preventiva, es decir, ante el delito preventivo, la prevención del delito. Esto puede tener una consideración positiva si en fin, paras un delito antes de cometerlo, si estuvieran preparando un atentado terrorista, pero claro, dicen, un avanzado y peligroso proceso de radicalización. ¿Por qué concluyes que la radicalización va a terminar necesariamente convirtiéndoles en terroristas? Es decir, estamos ante, pues eso, ¿dónde queda la presunción de inocencia, ¿no? Ante cosas como estas. Y además yo creo que hay una sobreactuación del Ministerio, porque de una detención como esta, después de lo que pasó en España en el 11M, de estas cosas debería informar la policía. Como ocurrió después en el atentado que hubo en Londres, poco después en el 2007, que yo no sé si mirando lo que había pasado aquí, pero fue la propia policía la que comunicaba toda esa información que atañe a la labor de la policía, ¿no? Entonces vemos como Zoido, que ha tenido todos estos escándalos, pues se pone aquí, digamos, esta medalla, ¿no? Y sobre todo que, por supuesto, que la policía tiene que hacer su trabajo, ¿no? Pero es toda esa coincidencia, ¿no? De que, porque yo cuando lo he oído en la radio digo, esto lleva tiempo siguiéndose, ¿no? O sea, pero alguien ha decidido esta madrugada, anda, sí, pum. Sí, pero desde luego, evidentemente, tiene algo de contraprogramación informativa ahí. Pero yo voy más allá. El delito, porque estoy convencido de que el Ministerio del Interior y que la policía y que los servicios secretos siguen a personas con delitos mucho más peligrosos que este. Entre otras cosas porque recuerda un poquito al argumento de Minority Report, ¿no? Estamos ante los delitos precognitivos, el predelito, antes de que se produzca, ¿no? Es como una suerte de prevención, dice,
por si acaso cometen delitos, ¿no? Intuimos que esto les va a conducir a... Bueno, y lo que está haciendo es ocupar un espacio en la angustia que nos produce a todos un atentado como el de Manchester, ¿no? Pues viene ahora Zoido a decirnos que él nos está cuidando, por decirlo así. Bueno, y esto también es un resultado del pacto mal llamado a veces también antiyihadista, porque en ese pacto se incluía la restricción de la libertad de los españoles en muchas ocasiones y se aprovechaba en cierta medida el llamar pacto antiyihadista para jugar con el terror y con el miedo que nos produce a todos y asimismo también quitarnos libertad. Un pacto que, recordemos, también firmó Pedro Sánchez encabezando el Partido Socialista, y un pacto en el que, pues digamos, Podemos se desmarcó y bueno, le pasó factura. Bueno, estamos ante el precrimen, además es verdad, ante el seguimiento de ese pacto antiyihadista, antiterrorista que firmaron los principales partidos políticos, que tenía como objeto, entre otras cosas, la monitorización de las comunicaciones en Internet y algunas cosas que resultaron verdaderamente polémicas en aquel momento y que ya tuvimos la oportunidad de comentar. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Bueno, en todo caso, ayer fue un día de grandes movimientos telúricos en lo político, porque sabéis que Podemos anunció que retiraría su moción de censura en el caso de que el Partido Socialista presentase otra. Esto ha tenido una cierta repercusión, está en las portadas de los periódicos. También hemos visto cómo una conferencia de Puigdemont ha tenido una gran repercusión, porque habla de formular esa consulta, ese referéndum de forma inmediata, y pide al gobierno, además, al Estado, sentido de Estado para negociarlo. Esto hoy lo llevan todos los periódicos, y luego las tensiones que se están produciendo en el seno del Partido Socialista a cuenta de la victoria de Pedro Sánchez. Sabéis que José Luis Corcuera es un histórico socialista conocido por la ley de la patada en la puerta, que una parte de ella fue declarada inconstitucional. José Luis Corcuera dimitió, aquello fue muy polémico en la época, y ahora, bueno, le veíamos mucho en 13 Televisión y algunos otros medios conservadores defendiendo a Susana Díaz, pero sobre todo defendiendo un Partido Socialista más pegado a aquella época. Y ayer anunció que dimitía. Ha habido alguna otra dimisión en el Partido Socialista y también se habla de esto. Lo que lleva al periódico La Vanguardia en su portada a hablar de las primeras tensiones con los dirigentes territoriales. Dice que Sánchez ha topado ya con ellas, que Rajoy descarta un adelanto electoral por el relevo en la cúpula del PSOE y que admite que aún no había llamado al ganador de las primarias, a Pedro Sánchez. En esto ayer hubo una cierta polémica porque hubo comparecencia de Mariano Rajoy y entonces los periodistas le preguntaron si se había puesto en contacto ya con el ganador de las primarias socialistas. Yo no puedo pensar cosa distinta de que el Partido Socialista va a defender la unidad de España y la soberanía nacional. No puedo pensar otra cosa. Y en relación a la primera pregunta, es un tema sin duda alguna muy importante, Lo llamaré, y si no lo he hecho ayer por la noche, esta mañana, era para no molestarle. Dice que no le había llamado y que si no lo había hecho era precisamente para no molestarle. Bueno, luego le volvieron a preguntar en la rueda de prensa y le pidió Cristina Pardo de La Sexta, le dijo, bueno, ¿puede profundizar un poquito más a qué se refiere? Y entonces dijo, motivos de agenda. Bueno, es que realmente hay que recordar que ayer, o antes de ayer, el Real Madrid ganó la Liga, ayer la celebraba y Mariano Rajoy debía estar bastante ocupado con eso, porque eso sí que lo tuiteó. Hombre, en términos democráticos es inadmisible que un presidente de gobierno no llame inmediatamente al nuevo secretario general de un partido como el Partido Socialista. Sí, pero es que eso es una muestra de desprecio. Sí, yo creo que estamos siempre ante la consentida falta de respeto de nuestro presidente del gobierno, la consentida ignorancia aparente de nuestro presidente del gobierno. Es un presidente del gobierno consentido. Al final se le ha consentido dar muy pocas declaraciones a los medios, dar este tipo de respuestas, sí, ¿no? Mira, él dice Marla Singer, dice, qué buen chaval este Mariano. Es un poco eso, es un poco como que... Sí. Bueno, no sí, te junto. No pasa nada. No,
Sí, estamos hablando de cosas eso está muy democráticamente bien. importantes, ¿no? Si tú y yo lo hablamos en un bar, pues eso está muy bien. Tú me haces una broma, me haces tal, pero es que es el presidente del gobierno. Bueno, aparte os que puedo él, decir... yo voy a decir, por poner un ejemplo, él no lleva su tuit, quiero decir, para decirle a alguien, oye, felicita a Pedro Sánchez, no tiene más. O sea... No, desde luego. O sea, evidentemente es una decisión estratégica que el tuit de Mariano Rajoy no felicite a Pedro Sánchez. Y demás líderes del PP, ¿no? Estaban Rafael Hernando, todos celebrando la victoria del Real Madrid, pero no pusieron un solo mensaje. Ignorando lo que había pasado. Y eso evidentemente tiene una intencionalidad, o sea, tiene un objetivo. Pero os puedo aportar una clave a la resistencia. Forma parte un poco del run de los mentideros madrileños, no está encima de la mesa, yo no lo tengo desde luego contrastado, pero para que veáis un poquito en qué términos se está produciendo la rumorología en los callejones oscuros de la corte. Porque me dicen que cabe un espacio de posibilidad de que Pedro Sánchez de verdad se sumase a la moción de censura o que incluso plantease una propia después de verano. No antes, pero después de verano. Entonces, ante este run, que en todo caso, yo no sé si es cierto, si no, si es posible o no es posible, si Pedro Sánchez es capaz de hacer un movimiento de esta naturaleza o no, porque, claro, ya si la plantea Sánchez con el apoyo de Podemos, yo supongo que las mayorías siguen sin salir, porque desde luego, vamos, no, descarto absolutamente la posibilidad de que Ciudadanos apoyase una moción de censura, aunque el candidato fuera Pedro Sánchez, es decir, no van a volver al escenario de pre-Pedro Sánchez. Pero lo que sí que envía es un mensaje también al Partido Popular. Solamente la rumorología ya envía un mensaje al Partido Popular, ¿no? Cuya relación entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en la última etapa fue bastante mala, ¿no? Y esta rumorología, solo por el hecho de que se esté enviando, que se estén lanzando estos pequeños mensajes, ya da que pensar que las relaciones no van a ser muy buenas, ¿no? Digo, bueno, ¿no? Bueno, por eso Mariano no le quiere molestar. Que probablemente tiene algo que ver con eso. Ahora, estos son muchas especulaciones porque en realidad lo que sí sabemos a esta hora es que Podemos va a presentar su moción de censura. Ya explicó Pablo Iglesias, lo escuchábamos. A mí me parece muy relevante, luego si queréis lo volvemos a escuchar porque me parece que es relevante. Podemos sabe que no va a ganar esa moción de censura. Y el objeto que tiene, hay diversos objetos. Uno de ellos es un objeto evidentemente estratégico en cuanto a posicionamiento político, frente a, también para marcar territorio, para que el PSOE tenga que retratarse de alguna manera, pero también tiene un objetivo higienizante político. Un debate sobre la corrupción del Partido Popular, un debate que esté exclusivamente dedicado a eso, sin límite de tiempo en las intervenciones, es un debate muy goloso, y creo que es higienizante para la democracia española. Pero lo que sí dijo Podemos es que anunció ayer, y esto ha tenido mucha repercusión, que retiraría su moción en el caso de que el Partido Socialista presentase la suya. Nosotros entendemos que es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Las palabras se las lleva el viento, el registrar una moción de censura es un hecho. Si ese hecho se produce, no un compromiso, no una promesa, sino el hecho de registrar una moción de censura, nosotros retiraríamos la nuestra para intentar hacer viable aquella moción que haya presentado el Partido Socialista, que tiene más diputados que Unidos Podemos y que, por lo tanto, aumentaría a priori la viabilidad de esta moción. Aunque decía eso Pablo Echenique, y sí que os decía, me parece interesante volver a escuchar las palabras de Iglesias, porque sigo viendo especulaciones en los medios de comunicación, en algunas tertulias, sobre el efecto, las posibilidades que tiene de prosperar esa moción de censura, ¿no? Emoción de censura, ese es un buen hashtag. Por cierto, el hashtag que estamos utilizando, almohadilla la cafetera esperando a Pedro, almohadilla la cafetera esperando a Pedro. Estamos esperando a ver si Pedro Sánchez viene. Bueno, lo han pedido muchos de nuestros oyentes, no solo nosotros. Tienen ganas de escucharla de Debo decir que es verdad que el nuevo equipo de Pedro Sánchez nos ha facilitado hoy el acercamiento a Adriana Lastra, así que se lo agradecemos, pero esperamos que Pedro Sánchez esté pronto. Pero no solo la cafetera, espera Pedro Sánchez como, en fin, ha habido una victoria en las primarias. El resto de medios de comunicación, pues también nos gustaría, supongo, bueno, una también rueda de esperamos prensa a con Rajoy, preguntas, Rajoy también está invitado. entre otras cosas. Pero bueno, es verdad que se le espera porque ha sido ganar las primarias y han desaparecido del panorama político de pronto Susana Díaz, Pedro Sánchez. Es verdad que ayer fue domingo, pero bueno, se esperaban algunas declaraciones, un poquito de movimiento. Rajoy no viene porque ayer fue domingo, luego lunes. Hoy Rajoy no viene porque no quiere molestar a la resistencia. Claro.
Bueno, pero el caso, más allá de eso, decía, veo muchas especulaciones en los medios de comunicación en torno a si puede o no prosperar esa moción de censura. Y explicaba Pablo Iglesias, es que no tiene ese objeto. Nosotros sabemos que la moción de censura no va a prosperar. Nosotros sabemos que no voy a ser presidente del gobierno después de esa moción de censura y que, por lo tanto, presentarla implica enormes riesgos. Pero tenemos que afrontar nuestra responsabilidad. A nosotros nos han apoyado 5 millones de ciudadanos, entre otras cosas, para trabajar para que el cambio sea posible. Y nosotros sabemos que el Partido Popular tiene una capacidad de intimidar a sus adversarios políticos enorme. La vimos, por ejemplo, en la discusión parlamentaria que hubo sobre la comisión de investigación sobre la financiación del PP. Nadie se atrevía a presidirla porque muy pocos se atrevían a hacer comparecer al presidente del gobierno. Había una fuerza política que sí estaba dispuesto a presidirla, Unidos Podemos. Nosotros sí estábamos dispuestos a dar la cara. ¿Qué es lo que ocurrió finalmente? Pacto del PSOE con el Partido Popular para colocar al señor Quevedo, al que va a comprar el Partido Popular para los presupuestos, para que presida la comisión de investigación sobre la financiación del PP. Y sin ninguna duda, este país necesita hacer una reflexión profunda sobre la corrupción, sobre la forma en la que ha impactado directamente en los partidos políticos, en las instituciones públicas, en la forma de hacer negocios en este país, en la forma de hacer obra pública, en fin. Bueno, hay una noticia estamos viendo una noticia de última hora, detenido el expresidente del Barça, Sandro Rosell, por blanqueo. La Guardia Civil y la policía actúan también contra el expresidente de la selección brasileña por el cobro ilegal de derechos de imagen. Dice, es una operación contra el blanqueo de capitales en la que ha sido detenida el expresidente del Barça, detenido por la Guardia Civil y la Policía Nacional en una operación. Los agentes estarían registrando su casa en Barcelona y otros domicilios en Lleida y Girona, también actúan en Andorra. Y en la medida que se sigan produciendo todo este tipo de noticias en este país, hace falta una reflexión muy profunda, ¿no?, sobre la impunidad en la que han estado sucediendo todas estas cosas durante tantos y tantos años, ¿no? Así que, en ese sentido, es bueno que se abra una reflexión en el Parlamento y que se pueda, en fin, hacer una sesión parlamentaria específicamente dedicada a todo esto. Estás escuchando La Cafetera. La naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos. Más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho.
y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. Bueno, en las últimas horas hemos vivido movimientos, decía, muy importantes en el Partido Socialista y os había anunciado que íbamos a tener la oportunidad de conversar con Adriana Lastra. Es una de las personas de máxima confianza de Pedro Sánchez. De hecho, los rumores en las últimas horas han llegado a colocarla como posible portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, pero evidentemente, más allá de eso, que ahora conversaremos, pero su peso político en la calle Ferraz ha crecido mucho en las últimas semanas y sin duda va a ser uno de los referentes del PSOE en los próximos años. Adriana Lastra, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo lleva la resaca de unas primarias de esa intensidad? Pues todavía me veo más contenta que cansada, la verdad. Bueno, está bien que no haya pasado factura al cansancio. No, bueno, porque ha sido tanta la ilusión y tanta la emoción que todavía estamos, pues celebrando. La verdad que muy concentrados en lo que tenemos ahora entre manos, que son todas las enmiendas al Congreso y a la ponencia política del Congreso, y que es también la celebración de las asambleas y los congresos autonómicos, y por lo tanto no hemos podido parar tampoco, ¿no? Mucho, porque este es un proceso que no acabó el día 21, sino que empezó el día 21. Supongo que no eres ajena a los rumores que te sitúan efectivamente como portavoz parlamentaria. ¿Hay algo de esto? No, bueno, la verdad es que llevamos ya unos cuantos días con rumores. Yo lo que sí le puedo asegurar, Fernando, es que de momento lo que estamos es en preparar lo que les estaba diciendo los congresos y no sabemos todavía cuáles van a ser las funciones que desarrollaremos en las próximas semanas, ¿no? O qué es lo que Pedro ha pensado, aunque, bueno, todo lo que decida el secretario general estará bien decidido. Bueno, un portavoz en el Parlamento vais a necesitar porque la dimisión de Antonio Hernando ha sido una noticia que ha tenido un cierto impacto político por el giro que se observó en Antonio Hernando. Me gustaría pedirle una valoración sobre esto. Bueno, fíjate, es que yo no entendí por qué Antonio siguió de portavoz después del 1 de octubre. Yo siempre dije que respetaba la decisión, pero que no la compartía. Y bueno, tampoco me ha extrañado que dimitieran, ¿no? Con la victoria de Pedro. Por lo tanto, lo que decía Antonio siempre ha sido, fíjese, yo siempre he tenido mucho aprecio personal y se lo sigo teniendo a día de hoy, aunque considero que, como dije antes, que estaba equivocado. Bueno, como siempre, Antonio estará al servicio del partido y del grupo parlamentario, y eso es lo que esperamos, ¿no? Porque además es que ahora hay mucho que hacer y ahora tenemos que unirnos todos, sobre todo para vencer a la derecha a futuro, para reconstruir este partido. Este es un proyecto colectivo en el que tenemos que sumar a todo el mundo y seguro que Antonio pues se pondrá a disposición de la nueva dirección. Dijiste que algunos varones tenían que pedir perdón, que pedir disculpas. Esto también ha caído con un cierto impacto mediático. ¿Ese es un ajuste de cuentas o tienen previsto hacer algún ajuste de cuentas? No, pero si nosotros no, fíjese, si nosotros no somos ni de purgar, ni de confrontar, al contrario, nosotros siempre hemos buscado el consenso y el acuerdo. Esas declaraciones eran dentro de una reflexión mucho más amplia, en la que yo lo que decía era que suponía pues que la estructura del partido habría reflexionado, se habría dado cuenta de los errores que habían cometido en estos 7 meses, en estos 8 meses ya, empezando por la abstención a Rajoy. Pues yo siempre he defendido, y lo sigo defendiendo a día de hoy, que la votación del día 21 era un plebiscito sobre lo que había ocurrido el 1 de octubre y, bueno, durante todo el mes de octubre con la abstención a Mariano Rajoy. No, a eso me refería. Pero fíjese, los presidentes autonómicos, los secretarios generales del partido, es gente que todos los días, bueno, pues trabaja por transformar la vida mejor de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y nosotros siempre los hemos apoyado. Si Pedro Sánchez, siendo secretario general en el anterior mandato, se pisó, yo creo que todas las ciudades de España precisamente haciendo campaña para que ellos fueran presidentes y presidentas autonómicos, y volveremos a hacerlo, ¿no? Más allá de lo que pase
en los congresos donde la militancia, pues decidirá el futuro, y estoy convencida además de que van a ser congresos pacíficos, normales y de unidad. Al menos eso es lo que estamos esperando todos, porque la fractura ha sido muy grande en este partido, porque lo hemos pasado todos mal, no solamente las personas que apoyábamos a Pedro, el propio Pedro, sino que yo creo que el conjunto de la militancia ha vivido estos meses pues con muchísimo dolor, ¿no? Y lo que queremos es que se acabe ya y empezar a trabajar todos en la misma dirección para al final derrotar a la derecha, que para eso estamos aquí también, ¿no? Es verdad, ha habido heridas muy importantes dentro del Partido Socialista. ¿Qué crees que es lo que ha pasado? ¿Por qué crees que la militancia ha decidido votar a Pedro Sánchez? ¿Cuál es el mensaje que están enviando? El mensaje que están enviando es pues lo que llevamos diciendo estos meses, que no estaban de acuerdo con lo que pasó el 1 de octubre, que no estaban de acuerdo con la abstención a Mariano Rajoy, y que nosotros lo que tenemos que defender es un proyecto colectivo netamente de izquierdas y, por supuesto, de alternativa real a la derecha, y que no compartíamos, ahora ya me pongo en primera persona del plural, que no compartíamos nada de lo que se hizo en estos 8 meses. Fíjese que incluso las cosas buenas que hacíamos en el Congreso de los Diputados, la gente no lo valoraba, porque en todas las encuestas que había encima de la mesa, la oposición que estábamos haciendo en el Congreso de los Diputados, la gente la valoraba como muy mala o muy mala. Es decir, que ni siquiera aquello que podríamos hacer bien se valoraba. ¿Por qué? Pues porque la gente no entendió el giro que dimos, como tampoco lo entendió el partido, y la militancia del partido, y lo vimos el día 21, y yo creo que el resultado de las primarias es a eso, ¿no? A una forma de entender el partido y también un voto de apoyo al secretario general derrocado por defender precisamente el no es no, el ni por activa ni por pasiva vamos a permitir un gobierno de la derecha. Pero fíjate, hay una cierta preocupación, estoy viendo en los comentarios que están viendo la gente, en gente que ha confiado en el pasado en el Partido Socialista y que se ha desplazado. Hay una cierta preocupación a que estemos ante una operación de un cierto gatopardismo, porque independientemente de la disputa que se ha producido, que es evidente, ha sido muy transparente y es perfectamente visible, más allá de eso, Pedro Sánchez, ¿hasta dónde está dispuesto a llevar ese papel que parece haberle sido otorgado, o que incluso él representa, de una posición más a la izquierda, más crítica con Mariano Rajoy? Se habla mucho, por ejemplo, de la moción de censura. El Partido Socialista ahora va a tener la oportunidad de hacer movimientos reales para dar marcha atrás a esa abstención. ¿Tú serías partidaria de que se hiciera un movimiento en esa dirección? ¿Moción de censura? ¿Alguna fórmula para sacar a Mariano Rajoy de allí, más allá de esperar a que convoque elecciones o a que llegue el momento electoral oportuno? Mire, nosotros lo primero, a la primera parte de su pregunta, en base del gatopardismo y de nuestra posición de izquierda, en este caso del secretario general, nosotros tenemos un documento político que se llama Somos socialistas por la nueva socialdemocracia, donde creo que es evidente no el giro a la izquierda, sino que nos reposicionamos en la izquierda de nuevo, ¿no? Y esa es nuestra hoja de ruta, que ahora vamos a intentar llevarla al Congreso del partido, ¿no? En el próximo mes de junio. Y sobre la moción de censura, fíjese que nosotros lo hemos dicho siempre, es que nosotros lo que no podemos hacer es volver a jugar con la ilusión de la gente. Una moción de censura es constructiva, o nosotros lo entendemos así, si sale adelante. Ir a una moción de censura sin negociar con los grupos parlamentarios, sin negociar con los partidos políticos, como un mero fuego de artificio para que no salga adelante y volver a jugar con la frustración de la gente, pues a nosotros no nos parece bien. En todo caso, Podemos tiene su hoja de ruta y nosotros tenemos la nuestra. Hay que recordar que Mariano Rajoy es presidente del gobierno también porque Podemos hace un año votó en contra de un presidente socialista, de un candidato socialista a la investidura, porque le salía más rentable ir a segundas elecciones, eso pensaban ellos. La opción de Podemos de haber podido combatir a la derecha real, de una manera real, hubiera sido hace un año. No obstante, nosotros en política nunca, usted lo sabe muy bien, Fernando, nunca se puede descartar nada, pero nosotros tenemos nuestra hoja de ruta, Pedro lo ha dicho siempre, nosotros lo que queremos y lo primero que ha hecho Pedro es pedir la dimisión de Mariano Rajoy y es lo que estamos pidiendo todos los días desde hace, pues fíjate, Pedro ya desde hace un año, pero sobre todo en las últimas semanas con mayor intensidad, ¿no? Bueno, sobre la posición de Podemos, como en el programa ha ocupado muchos minutos, tampoco el Partido Socialista lo puso muy fácil firmando un acuerdo con Ciudadanos
e incluso 7 días después en su Comité Federal anunciando que no pactaría con ningún partido que incluyera dentro de sus líneas alguna fórmula para Cataluña de esa naturaleza. Así que era muy difícil el acuerdo por la posición de ambos partidos políticos, por la posición del PSOE y por la posición de Podemos. Más allá de eso, digo, porque aquí ha ocupado muchas líneas, muchos debates y me piden que lo matice y que lo... Sí, claro, no, por supuesto, pero fíjese, cuando vas a una negociación, tú tienes que poner, y yo he estado en muchas negociaciones, porque bueno, pues he negociado en Asturias con Izquierda Unida y con otros partidos muchas veces, tú tienes que poner encima de la mesa lo que te une, no lo que te separa. Claro, el problema que tuvimos con Podemos desde el inicio, y tampoco quiero extenderme mucho aquí porque además, bueno, es historia casi pasada ya, ¿no? Prehistoria casi, pero fíjate, Podemos nunca tuvo intención de negociar con el Partido Socialista, y ustedes lo saben muy bien, desde el mismo momento en que Pablo Iglesias hace aquella rueda de prensa mientras Pedro Sánchez está con el jefe del Estado y dice, aquí está mi Consejo de Ministros, o tu Consejo de Ministros, Pedro, y ya dice quiénes tienen que ser los ministros, qué áreas van a llevar, y además poniendo encima de la mesa temas que para nosotros evidentemente no podíamos aceptar, eran inasumibles, como el derecho a decidir en Cataluña. Entonces, creo que esa es una realidad objetiva, además de negarse sistemáticamente a sentarse con otras fuerzas políticas. Nosotros siempre defendimos que a Ciudadanos, a Podemos y a PSOE nos unían muchas cosas, la regeneración democrática y muchas otras, y que luego tendríamos que limar pues aquello que nos separaba, pero que las tres éramos fuerzas del cambio y que podríamos hacerlo. Bueno, fue imposible, pero como ya le digo, prehistoria en todo caso. Prehistoria, ¿repetirían un pacto con Ciudadanos? Este PSOE, ahora que hemos visto en esa fotografía de tras las primarias, porque claro, el pacto con Ciudadanos también se entendía como unas ciertas presiones de esa parte del PSOE que ahora parece haber sido desplazada fuera de la Secretaría General, y ¿repetirían ese pacto? Es decir, por conocer un poco el retrato de Adriana Lastra también, ¿qué le parece? No, es que yo creo que el acuerdo con Ciudadanos, que no era evidentemente nuestro programa electoral, sino que era un acuerdo programático para alcanzar la presidencia del gobierno y darle un giro a este país, el 80% de las propuestas, y no es que lo diga esta diputada, es que se hizo hasta un estudio en una universidad aquí de Madrid, el 80% de las propuestas eran netamente socialdemócratas, estaban en el programa electoral del Partido Socialista, pero evidentemente no era nuestro programa electoral. Pero cuando vas a una negociación, pues tiene que haber, bueno, pues no me gusta decir renuncias, pero lo que tiene que haber, bueno, pues es un acuerdo, ¿no? Y un acuerdo pues también tiene una parte en la que hay que, como le decía antes, que hay que sumar, y para eso, bueno, pues hay veces que tienes que renunciar a alguna cosa. No obstante, hubiera sido un buen acuerdo si Podemos hubiera sumado, si las tres fuerzas hubiéramos sido capaces de llegar a un entendimiento, y ahora tendríamos un gobierno de progreso en este país. Yo, como le dije antes, a otra pregunta, nosotros, evidentemente, en política no se puede descartar nada. Y nosotros siempre vamos a estar dispuestos a entendernos con las fuerzas del cambio para conseguir cambiar este país y transformarlo, que para eso estamos en política, no para hacer política ficción, sino para transformar este país. Y por lo tanto, pues estaríamos dispuestos a sentarnos con el resto de fuerzas políticas. Pero, vamos, ya le digo que nuestro proyecto político es muy claro, es netamente de izquierda, aunque evidentemente a futuro no se puede descartar nada, ¿no? Nosotros hemos dicho que queremos ir de la mano de los sindicatos de los trabajadores, que queremos ir de la mano de las otras fuerzas políticas. ¿De Podemos también? Es que lo hemos dicho, ¿no? Vamos, que es que al final el paradigma cambió, y yo me he cansado de decirlo en toda esta campaña, que el paradigma cambió, y fíjese, con Podemos gobernamos en comunidades autónomas, en ayuntamientos, y creo que además lo estamos haciendo bien, que se está haciendo bien en Castilla-La Mancha, se está haciendo bien en Aragón, se está haciendo bien en Valencia, en todos los sitios donde gobiernan nuestros presidentes y presidentas autonómicas, y por lo tanto, como hemos hecho siempre, pero es que esto no es nuevo, es que esto lo hemos hecho siempre. Es que yo he sido secretaria de Política Municipal muchos años en este partido, no solamente a nivel nacional, sino autonómico también, y cada vez que había unas elecciones municipales, nosotros nos entendíamos con las fuerzas de izquierdas para que la derecha no gobernara en los municipios, y siempre se hacía un acuerdo general. Bueno, pues ahora que la izquierda está tan dividida, ahora que evidentemente parece que las mayorías absolutas se acabaron para mucho tiempo, lo que no podemos estar viviendo permanentemente en la añoranza del bipartidismo, ¿no? Y lo que tenemos que ser es también pragmáticos. Hombre, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Pues recuperar evidentemente todo nuestro electorado perdido,
y no necesitar del concurso de otras fuerzas políticas para gobernar. Pero eso creo que lamentablemente, digo para nosotros, que lamentablemente ha cambiado para unos cuantos años al menos, ¿no? Y por lo tanto vamos a necesitar entendernos entre el resto de fuerzas políticas. Además es que creo que el mandato de las urnas es muy claro. Ha sido muy claro y es muy claro. La pena fue que no pudimos hacerlo hace un año. Adriana Lastra, bueno, digo que no, si le apetece puede anunciarnos el nombre de la futura portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Algún dato supongo que tendrás, algún dato me imagino. Se habla mucho de tu nombre o de Susana Sumelzo. Está muy en boca en las últimas horas, pero alguna pistilla nos podías lanzar, tu ocupación en las próximas semanas, una cosa... Bueno, mi ocupación ya le digo que va a ser preparar las enmiendas al Congreso y trabajar bien el Congreso Federal, de momento como el resto del equipo de la candidatura de Pedro, que es ahora mismo en lo que estamos, para que el proceso salga bien, para unir este partido y para que todos nos veamos representados y reflejados, ¿no? O sea, descartas sobre la portavocía. La portavocía, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el anuncio de quién va a ocupar la portavocía en el Congreso le compete al secretario general recién elegido y él es quien tiene que hacerlo. Pero podría titular "No descartas". No, bueno, es que ya sabe usted que yo soy una persona muy disciplinada y no me gusta desvelar mis conversaciones con el secretario general, que hemos hablado de muchas cosas, no solo de la portavocía en el Congreso, sino de todo lo que hay que hacer ahora, que hay mucho que trabajar y mucho que hacer. Y creo que a él le compete y espero que lo entienda Fernanda y que me disculpe. Sí, muchísimas gracias. Adriana Lastra, vale. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias, Fernanda. Adiós. Hasta luego. Just need to be on my own. Just need to be on my own. Bueno, Susana Sumelzo, os digo, hay mucha en las últimas horas, mucha rumorología en torno a la posición que puede ocupar. Se habla de la portavocía del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, pero es verdad que en las últimas horas también se ha empezado a escuchar el nombre de Susana Sumelzo pero fíjate que Adriana Lastra en realidad no lo ha descartado. Y además al principio ha empezado diciéndolo en esos términos. Luego ya... Pero bueno, es curioso. En todo caso. Ha dicho que es muy disciplinada y que en todo caso obedecerá la decisión del secretario general, ¿no? Bueno, pero hay algo muy interesante y muy positivo también, ¿no? Porque lo que sí que es cierto es, más allá de la posición y de lo que haga después el Partido Socialista y de cómo, digamos, concrete estas palabras, pero sí parece haber una parte del PSOE que ha entendido que tanto el bipartidismo como el espacio que ocupaban anteriormente se ha marchado probablemente para mucho tiempo. Probablemente, no lo sé, no me atrevo tampoco a decir, oye, la política cambia muchísimo en pocas horas, pero sí parece que hay una generación que ha entendido que es muy difícil volver a al espacio político que tuvieron entonces, ¿no? Hombre, parece poco, pero que un Partido Socialista entienda que tiene que pactar con otras fuerzas del cambio, como las ha definido ella, creo que les honra, ¿no? Porque, a ver, es asumir que el bipartidismo no está muerto, pero sí está muy debilitado y no va a poder gobernar solo. Sí que está gobernando solo Rajoy y de momento pues tendremos que seguir viéndole a él. Por lo que parece, creo que no va a haber un adelanto electoral, ya lo anunció Rajoy, y tampoco va a haber una moción que se lleve a cabo y que sea efectiva. Así que creo que seguiremos otros añitos más con Rajoy. En esto veo algunos reproches además en el chat porque es verdad, claro, ahora hay una oportunidad para hacer algo, ahora hay una oportunidad para concretar, podría ser a través de una moción de censura o de otras iniciativas parlamentarias, para concretar ese rechazo a la abstención, ¿no? Tan importante que parece que ha determinado el voto de la militancia. Y está por ver en qué se concreta. Lo que no parece posible es que Mariano Rajoy vaya a adelantar las elecciones. En esto ayer lo descartaba todo el mundo porque decían Mariano Rajoy no se va a exponer a un adelanto electoral teniendo como tiene encima de la mesa primero la comisión de investigación sobre Gürtel, su comparecencia ante un tribunal sobre la corrupción la financiación ilegal en el Partido Popular, la corrupción,
ante ese escenario, cómo se va a exponer a unas elecciones, que unas elecciones siempre suponen una gran incertidumbre, porque él es verdad que ya se ha medido electoralmente con Pedro Sánchez, lo cual le da una cierta confianza, pero también es cierto que la posición del Partido Popular y los casos de corrupción que están golpeando son mucho más numerosos que cuando se midió electoralmente con Pedro Sánchez. Y ahora se van a abrir los secretos de sumario de un montón de casos, vamos a ver conversaciones de las que se han producido, de las que se han dado a conocer a los abogados y a los jueces, que van a ser, en fin, digamos, de una cierta tal. Por lo tanto, Mariano Rajoy en este contexto es muy improbable, ya habiendo además conseguido los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos, es muy improbable que decida adelantar, porque además las elecciones, porque además Mariano Rajoy es tal y como lo reconocemos. Le gustan las cosas claras, le gustan las cosas convencionales y no le gustan los experimentos. Y no le gusta probar, y entonces es tan absolutamente previsible que ¿para qué va a jugar tal? Otra cosa es que en su partido hay gente que puede hacer el cálculo político e empujarle un poco en esa dirección, ¿no? Pero... Bueno, y aquí también a lo mejor influye el hecho de que él quiera seguir gobernando, porque a lo mejor si fuese un adelanto electoral no sabemos si él repetiría, porque ha repetido ya en muchas ocasiones. Y hablando ahora mismo de esto, también me acordaba de cómo se decía que Pedro Sánchez era un perdedor, porque ya había perdido frente a Rajoy, pero sí que es verdad que hay que recordar que Rajoy perdió algunas elecciones. Sí, y dice Jode Lope, muy irónicamente, con cierto sarcasmo, pero también muy afinadamente, dice, no va a convocar elecciones porque está la cosa regular como para hacer campañas ilegales. Hola, buenos días, cafetera. Bueno, he escuchado a Susana Somelzo decir que Rajoy es presidente porque Pablo Iglesias dijo no a un gobierno socialista. Adriana Bien, Lastra, supongo. pues es necesario aclarar los acontecimientos. El no de Pablo Iglesias que es un no de Podemos al pacto Rivera-Sánchez, abocó a unas nuevas elecciones. Eso de entrada. Y la abstención del PSOE dio lugar a la presidencia del gobierno por parte de Mariano Rajoy. Así que ya se dejen de historias. Un saludo. Uno de Pedro Sánchez. Adriana frustra a todas las esperanzas del Partido Socialista. No a la moción de censura, ni secundar la de Podemos, ni iniciar una suya. De nuevo el Partido Socialista se convierte en un bluff. La segunda parte no lo sé, pero porque depende de la valoración subjetiva de cada uno, pero la primera parte no estoy del todo de acuerdo, porque una cosa que ha dicho Adriana Lastra, que a mí me ha parecido muy interesante, es el Partido Socialista ahora tiene su propia agenda. Y en ese sentido es lógico, además, que lo haga. Y su propia estrategia política, ¿no? Y su estrategia política puede pasar o no por una moción de censura que, por otro lado, Podemos sabe que no va a ganar. Podemos, hay algo de estratégico, hay algo también de higiene política, pero hay algo de táctico. Y que tiene que ver con ocupar espacio mediático, ocupar espacio político, además marcar la agenda política, obligar al resto a retratarse, pero eso es una estrategia y hay que aceptarla y entenderla como tal, ¿no? Hay algo de ingenuidad además en no verlo. En algunos medios, sobre todo, vemos tertulianos conservadores muy rígidos, muy duros contra esto, y yo digo, si no pasa nada por aceptar que hay parte de estrategia política. Yo creo que es un hecho bastante poco discutible, ¿no? Y además es positivo, o sea, quiero decir, esto es la política. Es que la política consiste en eso. En España el uso negativo de la palabra política o politizar es muy curioso, porque tiene que ver directamente con el franquismo, ¿no? Franco decía habitualmente, haz como yo, no te metas en política. Y toda esa despolitización, que es uno de los grandes problemas de esta sociedad, ¿no? La desconexión de gente que tiene problemas, como ahora mismo la cantidad de jóvenes parados que no se articulan políticamente buscando una solución a su situación, unas medidas políticas que luchen para cambiar realmente eso, y es una forma de
de comportarse como si politizar fuera algo peyorativo, ¿no? Como aquí se ha usado desde hace 40 años, cuando se hacía una huelga de sindicatos, era una huelga política, pues claro, porque le están reclamando algo a la política, y bueno, pues la política está en todas partes, ¿no? Pero sigue manteniéndose ese discurso, y eso tiene que ver con una conquista que ha hecho la derecha, ¿no? Una conquista sociológica y cultural que ha hecho la derecha y que ha conseguido poner en el centro de la realidad, con las comillas en la palabra centro y en la palabra realidad, que lo que la derecha hace parece lo normal, ¿no? Y lo demás es algo anormal. Entonces ese foco de que lo normal ha sido privatizar, lo normal es todo lo que hace la derecha es lo normal, y los demás pues son una especie de políticos pervertidos, ¿no? Que están intentando llevarnos fuera de la normalidad. Bueno, yo con lo de la politización de los jóvenes sí creo que se ha manifestado, a lo mejor ahora sí que es verdad que se ha quedado como más, digamos, no sé si más silenciado, ¿no? Pero pues sí que creo que se ha criminalizado un poco también las protestas de ciertos sectores, entre ellos el de los jóvenes, sobre todo porque tenían mucho que reivindicar. El 15M se tachó de abertzales. Podemos o Ciudadanos también se han tachado en ciertas, porque a ver, el voto joven se concentra mayoritariamente entre Ciudadanos y Unidos Podemos. También se han tachado de ciertas cuestiones, y creo que en este caso no se está mirando, o sea, las élites políticas no están mirando hacia donde deberían mirar, y es hacia los jóvenes, porque los jóvenes son los que van a pagar sus pensiones. Con lo cual, aunque solo sea egoístamente, habría que pensar más en los jóvenes, más en los que han emigrado, más en los que están aquí, que están en paro o que están sufriendo una gran precariedad. El otro día veía un artículo, así muy por encima, y que hablaba de que, bueno, pues es que a ciertos millennials no les preocupaban las pensiones. Bueno, es que si tuviésemos que estar deprimidos todo el día, pues no viviríamos. No me refiero a los jóvenes en general, tampoco creo que lo que ocurrió en el 15M sea representativo de los jóvenes españoles. Los que posiblemente estaban en la Puerta del Sol eran gente que tiene formación superior, que va a ser la que menos va a sufrir en su experiencia, en su vida laboral, lo que es la crisis. Los que no estaban en el 15M son los que dejan los estudios, los que son muchísimos. Quiero decir, la gente que realmente no llega a las universidades, la que no vemos, la que no ha cogido conciencia precisamente de que puede manifestar un conflicto social que genere medidas políticas, ¿no? Yo ayer estaba con un grupo de sindicalistas noruegos, precisamente hablando en parte de esto, y cuando les decía la edad media de emancipación de España, casi se desmayaban, ¿no? Y el hecho de que hoy vamos a la calle y no hay ningún conflicto con eso. Cientos de miles de personas que asumen que no van a poder desarrollar un proyecto de emancipación personal hasta cumplidos más de los 30 años o incluso los 40, y que eso no genera ningún problema en su comportamiento político. Y eso es algo aprendido, quiero decir, es una cosa educada. Estamos educados para que reproduzcamos estas situaciones sin generar conflicto. No me refiero, también hay gente que no es joven despolitizada, por supuesto, y muchos que se declaran apolíticos, que es una gran tradición también secular, casi española. Pero en el caso del desempleo juvenil aquí es muy patente la situación real de amplios sectores, de cientos de miles de personas, y la falta de una articulación o de un conflicto social. No hablo de los partidos políticos, no, hablo de conflicto social, de lo que se llaman en sociología conductas desviadas. O sea, no genera ningún tipo de anomalía esa situación, lo cual quiere decir que está generalizadamente aceptada por la sociedad, y es que alguien se emancipe con 35 años, ¿no? From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting,
está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues ya sabéis que hay, a través del hashtag hoy almohadilla, la cafetera esperando a Pedro, a ver cuáles son esas primeras decisiones del Partido Socialista, y esperando también que comparezca en los medios de comunicación y esperando que comparezca también en la cafetera algún día, que nos deje invitarle a un café con los oyentes, que en eso consiste básicamente lo que hacemos por las mañanas aquí, para conocer un poco mejor qué es lo que pretende o cuál es su filosofía política o su forma de su marco político, en fin. Bueno, pero más allá de eso, el hashtag lo utilizáis los oyentes también para enviar noticias sobre las que consideráis que es necesario que los medios de comunicación pongan atención. Así que hay una agenda que se llama la agenda de la cafetera, Mary. Creo que lo has explicado muy bien. No he explicado la cuña, pero pasamos del ruido al espacio. A las nueces. A las nueces, eso. Bueno, pues con las nueces, Diego Arranz y Leire y varios de vosotros nos habéis enviado una información que ha circulado mucho por la red del diario.es, y es que el gasto en viajes de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, triplica el presupuesto para combatir el VIH, la tuberculosis y la hepatitis juntas. La OMS, como decimos, gasta alrededor de 200 millones de dólares en viajes de personal, casi el triple, como decimos, de lo que gasta en la lucha contra algunos de los mayores problemas de salud pública, como es el VIH, la hepatitis, la malaria o la tuberculosis, según revelan los documentos internos a los que ha tenido acceso Associated Press. El año pasado, además, la OMS gastó 71 millones de dólares en combatir el VIH y la hepatitis, 61 en la malaria, 59 para frenar la tuberculosis y 23 para combatir los problemas de salud mental de la población y el abuso de sustancias. La inversión, como decimos, en viajes, sin embargo, para 7.000 empleados, supera lo gastado en afrontar el VIH, la hepatitis, la malaria y la tuberculosis juntas. Así que esta información ha creado bastante indignación en la red, y gracias a Diego Arranz, Leire y muchos de vosotros la tenemos aquí en la agenda de las nueces. Una campaña, además, alerta de que las armas españolas pueden usarse en crímenes de derecho internacional. Esta información de Infolibre nos la envía Ángel Trianero. Resulta que la campaña Armas bajo control, impulsada por Amnistía Internacional, Greenpeace, Fundipau y Oxfam Intermón, denuncian en un informe el riesgo de la complicidad en la Comisión de Crímenes de Derecho Internacional, que reflejan determinadas exportaciones de armas españolas en 2015 y en 2016. Estas ONGs piden así al gobierno que deje de exportar armas a Irak y cese la venta de armas a Arabia Saudí susceptibles de ser usadas en Yemen. Arabia Saudí, que recordemos fue visitado hace poco por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y Patricia Castro, sobre algo relacionado sobre esto mismo de las exportaciones españolas de armamento, es que han batido un récord histórico. Según el informe anual sobre exportación de material de defensa y doble uso elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, estas alcanzaron en 2016 los 4.052 millones de euros, una cifra que supera el récord histórico de 2013, cuando España exportó armamento al exterior por valor de 3.907 millones. Un 78,5%, dice la cadena SER, de todo lo exportado en 2016 correspondía a la categoría de aeronaves. Sin embargo, sí que es verdad que las exportaciones de armamento a Reino Unido fueron las principales, ascendieron a 1.346,7 millones de euros, suponiendo un 33,2% del total exportado en material de defensa en el año 2016. Sin embargo, también, como decimos, Arabia Saudí también lideró esa lista. Y nos vamos a Portugal, porque muchos de vosotros, como Mercedes Lafuente y Lila, nos la habéis enviado esta información. Bueno, y porque te encanta Portugal, porque lleva... También me encanta. María lleva insistiendo desde hace, no sé, un mes. Más de un mes. Más de un mes, sí. 2 meses, que cojamos y nos desplacemos todos a Lisboa para hacer una serie de programas especiales por lo que está ocurriendo en Portugal, que no es menor, porque es verdad que es
la concertación de una serie de partidos políticos de izquierdas que están teniendo muy buenos resultados en términos económicos. En el gobierno de Portugal están convirtiéndose en un modelo para la izquierda europea, para lo que queda hacia donde miraba Pedro, precisamente, que ya veremos si sigue mirando hacia allí. Entonces está María muy insistente con que hagamos programas desde Portugal. Bueno, sobre todo por el silencio y el fenómeno que está suponiendo, ¿no? Porque creo que, en cierta manera, sí que se está silenciando en varios medios. Y creo que además por eso también tiene que ser una noticia como esta en la agenda. De hecho, ahora me callo, pero de hecho este viernes le entregan el premio Hispano-Luso a Pilar del Río y lo entrega el presidente de Portugal. Viene a Madrid. Hay un acto, además, muy solemne en el que va a haber mucha participación política y hay un gran acto en Madrid el viernes por la tarde. Así que vamos a tener la oportunidad de asistir porque Pilar del Río viene a Madrid a recogerlo. Vamos a tener la oportunidad de asistir, vamos a tener la oportunidad de coincidir allí con el presidente de Portugal y bueno, pues abriremos esa puerta al posible viaje a Lisboa para que Mary se quede. Le vamos a dejar allí a María con el presidente. A María Voy yo encantada, me quedaré en y Portugal. ella va a hacer la cafeteira. Claro, lo que pasa es que todo esto se ha ido desvirtuando porque empezamos con vamos a hacer un viaje a Lisboa, pero ya empezó pues venga, pero nos vamos en furgoneta, bueno, pero ya pasamos por Cádiz y entonces ya vamos recorriendo toda la cosa. Es que Fernando siempre pone la puntillita esa. Bueno, pues ya está. Bueno, a mí me parece... Quiere algo con guindas. Perdón, Mary, que te hemos interrumpido. Me parecía una buena idea, de todas formas, el viaje. Bueno, yo seguiré insistiendo, ya lo sabéis. Soy así desde pequeña, así que me viene de familia. Bueno, pues precisamente sobre lo que estábamos hablando, sobre Portugal y ese fenómeno que destacó ya en su momento la BBC, resulta que tenemos más noticias de Portugal relacionadas con Bruselas. Y es que Bruselas ha sacado a Portugal del procedimiento de déficit excesivo, mientras resalta la corrupción en España. Ahí la diferencia entre Portugal y España ahora mismo. La Comisión Europea recomienda a España mejorar la eficiencia del gasto y de la contratación pública e impulsar el trabajo indefinido. El país luso, al igual que Croacia, han logrado situar sus déficits por debajo del 3% que marca la legislación europea. Y recordemos, en Portugal están pasando de las medidas de austeridad a otras medidas. Francia, Grecia y Reino Unido siguen junto a España, sin embargo, bajo el brazo corrector por estar encima de ese límite. Así que vemos un poco el contraste entre las políticas que se pueden hacer en países como Portugal y las que se están haciendo en Francia, Grecia, Reino Unido y España. Y bueno, seguimos en España y es que los estibadores han suspendido las 5 primeras jornadas de huelga. Público.es habla de ello, dice que los sindicatos de estibadores suspenden las 5 primeras jornadas de huelga, como decimos, de las 8 convocadas en los puertos españoles, tras un principio de acuerdo con la patronal ANESCO, con la que se volverán a reunir el próximo jueves 1 de junio. Por lo tanto, como decimos, se suspende la huelga prevista para los próximos días 24, 26, 29 y 31 de mayo, así como la del 2 de junio, después de que ambas partes se hayan comprometido a continuar la negociación sobre la base de garantizar la subrogación de la totalidad actual del personal de las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios. De esta forma, solo quedarían convocadas las huelgas de los días 5, 7 y 9 de junio, según detalló Antolín Goya, coordinador de la Coordinadora de Trabajadores del Mar. Y nos vamos a Turquía porque Letra Escarlata y Carmen Rubio nos llevan hasta allí para destacar un poco la situación en la que se encuentra ahora mismo el país. Amnistía denuncia la muerte civil, dicen, de más de 100.000 funcionarios purgados en Turquía. Lo cuenta el periódico de Cataluña, dice que la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional ha alertado, como decimos, de la muerte civil de más de 100.000 funcionarios despedidos del servicio público en Turquía en las purgas que han seguido al fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio. Dicen que debido al estigma de ser etiquetado como terrorista bajo los decretos, muchos no han podido encontrar empleo. Otros, junto a sus familias, han perdido el alojamiento y el acceso a la sanidad derivados de sus puestos de trabajo. Dada la imposibilidad de ganarse la vida en Turquía, se les ha impedido a los funcionarios despedidos que busquen trabajo incluso en el extranjero, ya que los decretos también detallan la cancelación de sus pasaportes. Y nos vamos a Bilbao porque Javier Poncón nos envía la información de que comienzan los trabajos para retirar el águila franquista de la Plaza Moyúa. Este lunes han comenzado los trabajos para eliminar el vestigio franquista más significativo que perdura en Bilbao. El escudo que preside el edificio de la agencia tributaria tiene la plaza de Moyúa
de la capital vizcaína. El escudo franquista del águila imperial ha sido motivo de polémica en los últimos años, dado que diversos colectivos políticos y sociales consideraban que su presencia era contraria a la ley de memoria histórica. Y por eso, finalmente, como decimos, han comenzado ya los trabajos para retirar esta águila franquista. Y terminamos con Grecia. Nos vamos a Grecia para hablar de lo que nos envía Gaúl Callejero y de que he rescatado en el New York Times, y es que en medio de medidas de austeridad los anarquistas toman las riendas en Grecia. Según el New York Times, que algunos medios también han recogido, 7 años de medidas de austeridad y una reciente crisis de refugiados han dejado al gobierno del país con cada vez menos recursos. Muchos de estos han desesperanzados y algunos que nunca habían tenido esperanza para empezar han tomado cartas en el asunto para el desagrado de las autoridades. Y... Perdón, termina. Bueno, simplemente decir que decenas de centros sociales autoadministrados, como decimos, que se han denominado anarquistas, han surgido a lo largo de Grecia desde 2008 y ellos están recogiendo esa consecuencia de la austeridad. Bueno, 2 cosas iba a comentar. Yo he estado en el barrio de Exarchia, que es el barrio anarquista de Atenas, con médicos, todo un sistema de salud paralelo que tienen construido los anarquistas para amortiguar los efectos de la crisis, que es muy impresionante. Y con respecto al escudo de Bilbao, pronto vamos a ver cómo desaparece, y va a ser quizás esta semana el escudo de la Plaza Mayor de Salamanca también, ¿no? Que ha sido uno de los que ha generado un gran conflicto, porque todos los alcaldes, el anterior alcalde del Partido Popular y el actual, lo han estado defendiendo, bueno, como si fuera una plaza tomada durante siglos, ¿no?, de la que no se debían retirar. Ha sido aprobado por un pleno municipal y vamos a ver si se hace de día o se hace de noche, ¿no? Que ahora en la ciudad hay una especie de vigilancia para ver si la gente puede ver y puede vivir ese momento de un símbolo como ese en una ciudad en la que Millán Astray hizo su gran grito de muera la inteligencia, y donde Unamuno respondió con ese venceréis pero no convenceréis. Vamos a hablar ¿no? Bueno, pues así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, por vuestra ayuda en un día confuso. Hoy es un día un poco confuso porque como estamos todavía impactados por las imágenes que están ofreciendo los medios de comunicación, este atentado terrorista que tiene todas las miradas puestas del mundo en Manchester, 22 muertos, 59 heridos en un atentado suicida en un concierto en Manchester. Estas son las últimas informaciones que está publicando la prensa a esta hora. Sabéis que además el Reino Unido se encuentra en pleno proceso electoral. La primera ministra británica, Theresa May, ha condenado en un comunicado lo que la policía está tratando como un terrible atentado terrorista, ha dicho Theresa May, y los investigadores aseguran que la explosión se produjo en la zona de entrada del Manchester Arena, coincidiendo con el final del concierto de Ariana Grande. Dice ahora a esta hora el periódico El País. Que es una cantante, yo conozco algún sobrino que es una cantante, tiene aquí muchísimo tirón entre los adolescentes, y una cosa que lo agravó fue la estampida de jóvenes que se perdieron de sus familias, ¿no?, y que han estado buscados durante horas, porque eso produjo un descontrol en un concierto de una cantante que es seguida por muchos adolescentes, incluso muchos preadolescentes, ¿no? Y eso aumentó una situación terrible, ¿no? Bueno, es que lo macabro también de todo esto es precisamente eso, ¿no? Lo que decía también Carmen Quintana, y hablaba precisamente de esto, de lo macabro que es que hagas eso precisamente en un sitio en el que hay menores. El terrorismo tiene ese objeto, ¿no? Persigue precisamente el terror, amedrentar con el miedo, y en lugares donde sean además especialmente relevantes sus atentados. El ataque, decía, lo recuerdan a los medios de comunicación, el periódico El País, dice, se produce en plena campaña electoral para estas elecciones generales anticipadas. Se van a celebrar el próximo 8 de junio y la campaña, como sabéis, ha sido suspendida por este atentado terrorista en un país en el que la alerta antiterrorista
la alerta severa, llevan más de 2 años bajo ese nivel de alerta y es el segundo más grave de una escala de 5 que utilizan las fuerzas de seguridad, que significa que un ataque es altamente probable, ¿no? Así que en un país amenazado, en un país con miedo, en plena campaña electoral, se produce un atentado terrible en el que se han visto afectadas decenas de personas, al menos 22 muertos hasta ahora, más de 50 heridos en este atentado que ya califican prácticamente toda la unanimidad en la prensa de atentado suicida. Bueno, con esta información no es la información más optimista para dejar convocado el programa para mañana, pero agradecemos mucho la compañía de todos los oyentes y os invitamos a que mañana os suméis de nuevo a esta gran familia que es la cafetera, dando las gracias a quienes hacen posible el programa, nuestros mecenas, a los que se han incorporado además en las últimas horas, porque no, llevo 2 días sin decirlos, y de bien nacidos es ser agradecidos, y cuando se incorpora gente a la familia de los mecenas también nos gusta Elvira, María C., Francisco, Emilio, Miguel Ángel, Víctor, Lucía, nos gusta agradecerlo personalmente, así que de verdad de corazón, José, muchísimas gracias a todos. Nos marchamos. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola, estás en casa. Adiós. Hasta mañana. Adiós, Emilio. Adiós, María. Adiós a todos. Hasta mañana. Es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.